Buenas tardes, Pati. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo están? Buenas noches ya. Muy Son buenas noches ya. noches. Buenas noches, Bien. muy bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a tener la sesión de Yami y vamos a contactar con ella y vamos a observar cómo llega ella a esta sesión. Nico, dime el peso energético de su nombre y dime qué energía es la que nos presenta ahorita en sesión. Voy a contarte de 5 a uno. 5, 4, 3, 2, 1. Mira, el nombre energético de Yamilet, cuando se forma, crea la figura como la de un tipo como de columpio o plataforma que se está balanceando, haciendo la metáfora como la de un impulso o un salto, como si su nombre energético viniera a representar algo similar como un nivel intermedio listo como para pasar a lo que sigue, así como el impulso o la conciencia de un punto a otro. Ok, Y energéticamente, irá, fíjate, energéticamente su forma que la vi es como si ella fuera una enorme flecha o un enorme como triángulo, meteorito así picudo que está enterrado. Y haz de cuenta que ella energéticamente es así como esa estructura que está azotada contra como un tipo como de superficie en el suelo y su campo energético o su estructura energética se forma alrededor de la cuartadura que hace como su inmersión en esa superficie y su campo energético está como muy revuelto. Incluso hay zonas en las que está como rasgado porque es como si así quedó después del impacto, haz de cuenta, como si su energía se hubiera impactado. ok. ¿Con qué fue con lo que ella aparentemente impactó? No te oigo, Nico. Yo lo que entiendo, Ira, es como si el impacto o la zona de impacto es como una estructura energética que muestra una como plantilla de existencia. Entonces, ella me muestra o abre así como el panorama de sus distintos impactos, porque no ha sido el único, y puedo observar que esta forma de impactarse contra su propio campo energético ha sucedido en dos ocasiones más previas a esta existencia. Y en esas dos existencias también portaba el nombre de Yamilet. Y es como si presentara la siguiente, como que también deseara ese nombre. Es como haz de cuenta, lo que yo observo es como una placa, como de obsidiana negra, que representa, o cuando la toco, representa un momento de su vida, y ese momento de su vida es lo que jala automáticamente la esencia a crear el impacto y a corromper como las gravedades entre lo que esta placa pudo haber sido primero un pensamiento, no una idea o pues una forma de existencia. Y la placa, haz de cuenta, no es como que si se pusiera, porque de alguna forma energéticamente todos creamos placas similares de pensamientos que se mueven alrededor, pero esta está alterada. Esta específicamente no es como si hubiera llegado, sino como si se hubiera infectado en el transcurso de esa primera existencia que se repite. Y esa infección, mira, proviene de tres formas o tres niveles. Una infección muy grande en el cuerpo, una infección de pensamiento y una infección de lo que ella sentiría como el sentido de su vida. Ok. Quiero ir más atrás. Antes de que esas infecciones se den. ¿Y por qué ella va y se estrella en la placa? O sea,
¿Cuál es su afán de irse a estrellar con esta energía? Es de alguna forma, Ira, como un tipo como de vicio. Es como si ella condicionara a las personas, a la existencia y a los condicionamientos de las vidas que ha tomado en las últimas existencias como a modo de autosacrificio o castigo para hacer que como las existencias en su entorno justifiquen o asimilen o permitan estas deficiencias en las que ella se maneja, y cuando las deficiencias no son completadas o la estructura de la existencia reaparece en la placa y es confirmada, pasan estas cosas. O sea, cuando me refiero en la placa es porque en estas tres existencias también sufrió de las traiciones de los hombres, pero en sentidos muy diferentes. Observo, Ira, que la que detonó esto fue una traición romántica, una traición que tiene que ver con el amor directamente de pareja. En la segunda, Ira, lo que yo observo es que la traición viene de agentes como un agente superior, algo como un jefe o un maestro. Y en esta tercera existencia, la traición viene directamente de la estructura del padre. Ok, quiero que ir más atrás. ¿Cuándo fue la primera vez, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, que ella traicionó su propia energía masculina para que los hombres o los masculinos de su vida se prestaran y se dieran para seguir fomentando esas traiciones? ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, yo lo que observo, haz de cuenta, es como si una existencia justo en donde ella maneja una polaridad más masculina, un Uh-huh, cuerpo de hombre, uh-huh. ella se estructura en base, o él se estructura en base a distintas promesas a cumplir con respecto a su familia, y el choque energético viene, Ira, o la infección viene cuando a través, pues de lo que yo entiendo como un tipo como de sacrificio real, como a través de la sangre ritual, pero no necesariamente, no de humanos, sino de animales, como parte como de una tradición, él se bautiza o se entrega como a esta estructura filosófica, y automáticamente a posterior de todo lo que estaba en su entorno es como retirado, como si le hubieran robado, o como si él a través de esta forma de ritual hubiera permitido que la cultura que lo rodeaba tomara posesión de todas sus cosas. Y es como una traición que incluso lo imposibilita y lo hace perder muchísimo la cordura. Observo que en esa existencia, Ira, su estructura física se empieza como a deteriorar porque empieza a padecer como distintos huecos que su misma energía empieza a producir en su espacio, muy similar a cómo se ve su campo energético con esas rasgaduras. Ok, ¿qué fue lo que lo hizo llevar o ir a este ritual de sacrificio? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué quería conseguir? Es como justo ese nombramiento, Ira. Ahí es donde viene la molestia con las actitudes de la energía masculina, porque el ritual era un ritual como como de celebración de su masculinidad, o como llegar a cierta edad de la masculinidad, o como un reconocimiento a lo que su estatus dentro de esa cultura o filosofía se entendería como el hombre. Y en ese proceso era de él, en esa existencia, construir la figura como de ese hombre. Por eso es que te digo que estaba como basado en promesas, porque es como que si él prometió a su madre, a sus hermanas, a sus amigas, a sus abuelas, a su padre, que esa función que él iba a tomar le iba a permitir a través de su energía masculina explorar así como una gestación del entorno mucho más equilibrada, por ejemplo, ¿no?
pero a la hora en la que las existencias o esa específica observa que a pesar de la transformación completa que quiso darle a su personalidad, no le otorga esas características y por aparte le roba, cada que en sus existencias gestionan masculinidades traicioneras o masculinidades como con deficiencias en la confianza, es como si ella automáticamente energética va hacia esa primera infección de los estatutos que prometió en su masculinidad distorsionada y las azota o las trae al presente inmediato. Todo eso la carga con demasiada energía pues electromagnética, no sé, magnética hacia su propio campo, y es como explota o detona la conciencia de aquello que entiende como más puro de la masculinidad. A ver, fíjate, entonces en esta pureza que ella, en este caso él, entiende de la masculinidad, ¿qué pasó? Entonces no era tan masculino, aparte de no cumplir las promesas, entonces no era todo lo masculino, todo lo varonil, o todo no sé, fuerte, o todo lo masculino que debería de ser según las expectativas de esa época. Pues en realidad Ira las cumplía como todas en las expectativas de la época. Lo que él no comprendió fue que al aceptar esa masculinidad que la época refería, no iba a poder controlar lo que sucedió en su entorno. Es como incluso que si en esa cultura el ser recibido como hombre te invita a ni siquiera sufrir por lo que pasa en tu entorno. O sea, a partir de ese momento que eres el hombre, no puedes demostrar ciertas cuestiones que automáticamente se ven como pues conflictuadas porque entiendes que tu estatus te quita muchas cosas. Ok. O sea, te debilita como figura masculina. Pues más bien te exalta, pero elimina cualquier atisbo de aceptación a un tipo de energía femenina, por ejemplo. Ok. Entonces, aquí vamos a observar cómo son estas reacciones a estas creencias desde ahí, desde ese momento que se contamina la energía con lo femenino y con lo masculino. Pues haz de cuenta que lo masculino en ese momento entra en un estado como de exaltación, como si hubiera estado abierto en su totalidad, de alguna forma, pues sí, energéticamente también configurando varias funciones masculinas que le atribuían a su existencia, la protección, se sentía fuerte y todo, inteligente, sabio, eh, pero en ese momento de excesa masculinidad, todo lo que representaba lo hermoso de la estructura femenina le fue robado o destruido, Mm. hurtado. Entonces es como si ni siquiera hay una mezcla, es como si hay una separación completa y la parte que a ambas zonas energéticas le toca como completar, la empiezan a llenar con esta infección. La infección cubre el espacio muerto o cubre el espacio vacío. Haz de cuenta, fíjate, lo voy a traducir a esta existencia de alguna forma, a ver si puedo. Haz de cuenta que la traición masculina es tal hacia su estructura que ni siquiera cualquier imagen de potencia femenina en su entorno puede ser ejemplo de recuperación. Es como si automáticamente ese tipo de traiciones anulan la capacidad de ver su poder femenino por completo, porque se entiende traicionada en todos los niveles debido a la repetición de la existencia. Ok. ¿Qué es ese vacío que la llena y que la infecta? O sea, ¿a quién le da esa energía y cómo se infecta con esa energía que ella otorga? Haz de cuenta, Ira, que yo entiendo que la placa, cuando se infecta y se anegra, es porque entra en contacto con esa estructura que tú mencionas que encuentre. Yo lo que encuentro, Ira, es como una potencia energética muy relacionada, por ejemplo, a la sensación de muerte, Ah, ok, eso. como así, como una energía de muerte, pero también es una energía compensativa, o sea, en ella en específico, debido a la difamación que tiene entre la energía masculina y femenina,
esa compensación no logra entrar de una manera que pudiera sanarla, sino por el contrario la infecta. Pero ese tipo de energías que hay dentro de ella, en otras circunstancias en donde la tradición pudiera existir, pero hay apertura como a la libertad o al reconocimiento, es complicado entender, pero ese tipo de energías compensativas pudieran entrar en otro sentido también. Ok, a ver, aquí. Primero, vamos a trabajar en toda la forma en que ella reacciona a sus creencias. ¿Qué pasa? Empieza ella a concluir, a aceptar y a experimentar crisis en la forma en la que ella va, por ejemplo, detectando la forma de dolor como una tristeza profunda, y esta gran tristeza se vuelve un problema, se vuelve una creencia donde físicamente, inexplicablemente, busca la enfermedad como la única forma de que sentir dolor mientras ella está viva la hace sentirse viva. Si no genera dolor, es como si ella estuviera muerta. Quiero que empiece a eliminar y a transformar la forma de vivir reactivamente a las creencias de forma en que han programado, y quiero la forma, la que le han programado la estructura, primero, de sentimientos, segundo, de emociones y tercero, de la liberación de la tensión que genera la emoción, el sentir y el pensar cuando están en conflicto. Yo lo que observo, Ira, que sucede, haz de cuenta que su estructura está, la parte más energética actual de Yamilet se encuentra como atorada dentro de su propio espacio. Pero esta estructura de cambio que hay entre el varón y estas existencias es lo que se empieza a mover. Lo que observo es que el centro energético de Yamilet, o de todas sus existencias, aperturan su campo y empiezo a observar cómo estas placas negras, como si tuvieran muchísimas, Uh-huh, porque aparte se forman de la infección y luego se separan para seguir infectando, uh-huh. salen como de la parte baja de su lado izquierdo del cuerpo, desde el hombro hasta el ombligo, Ira, y ahí empiezan a salir esas placas. Cuando salen y se muestran, o ya todavía no se separan de ella, pero se encuentran en su campo, se colocan como estructuras enfrente y empiezan a manejar todas las variaciones de existencias que ella pudo aceptar y todas como los estatutos de traición que ella puede accionar para continuar o perpetuar este tipo como de convivencia. Entonces ahí es donde el comando avanza, Ira, como a presentar todos los entes del juego. Quiero que empiece a transformar la forma en que la velocidad en que ocurren todos sus cambios de pensamiento constantemente van realizando una forma como de bloqueo sentimental, bloqueo emocional, donde ella todo lo siente negativo. Cuando ella crea hábitos negativos hacia lo que ella siente y hacia lo que ella piensa, independientemente de quién sea, es un hábito ella como primero estar como pensando mal antes de hacer una cosa. ¿Por qué? Porque le da miedo sentirse amada o amar a alguien porque siente que ella está perdida constantemente en el drama de existir. Si das de cuenta que estas presencias de todo lo que de alguna forma se conecta con su parasitación empiezan como a estructurarse como en formas pares o como en formas similares que empiezan a gestionar vibraciones, dirá que en todo su cuerpo se están sintiendo. Es como si a nivel celular el núcleo del que se forman sus células está aumentando la velocidad de su vibración al punto en el que todo se cristaliza, pero al mismo tiempo todo se vuelve polvo, pero al mismo tiempo todo agarra una estructura líquida.
Es como si estuviera cambiando la forma en la que la célula se está presentando. Y eso lo que está haciendo, esa vibración, es que toda la estructura parasitaria de la infección se empieza a separar como si fuera una costra de su cuerpo. Quiero que empiece a eliminar todas las formas que ha aceptado de forma consciente, inconsciente, hablada o escrita para experimentar determinados sentimientos, dando ella esta autorización donde ella siente que los sentimientos descienden hasta que ella pierde la calidad o la forma de sentir. Sí, Ira, ¿tú me escuchas? Sí. Haz de cuenta, Ira, que en este punto en el que la separación entre la infección y la estructura energética se encuentra más latente, es donde entran todas estas terminaciones nerviosas que conectan con el sentir, no solo de la fisicalidad, Ira, sino también con el sentir metafórico que va a la emoción Uh-huh. y el sentir racional que va a la mente. Y en unión a todas esas estructuras, el comando lo que hace es que como una sangre coagulada, Eh. se separa la costra de la estructura energética en el estadio del cambio ese en el que ella está trabajando, donde ni es hombre ni es mujer, y al separarse Ira comienza como un movimiento de giro importante en su fuerza. Y las versiones de ella que están azotadas en los campos energéticos, observo que comienzan a expandir aún más la fractura que hay en la placa con la que se azotaron, como si la placa se cuarteara por completo y de un momento a otro estallara. Entonces, ella ya no está azotada contra el suelo, sino que está en el centro de su energía con todos estos pedazos de explosión. A ver, es que fíjate aquí lo que hace. Ella tiene una compulsión inconsciente a la infelicidad. En esa compulsión a la infelicidad, el miedo va formando y gestando en su mente y en sus emociones cierto tipo de conflictos, que estos conflictos la llevan otra vez a esta infelicidad, que quiere decir que ella crea situaciones de infelicidad para albergar este estadía de perderse. Quiero que lo empiece a trabajar en esta parte de la sangre, donde ella va gestando el miedo a completar o a vivir una emoción completa. Es como si viviera las emociones a la mitad, como vivir una emoción completa o demasiado exacerbada o demasiado suprimida. ¿Por qué? Porque esto quiero que empiece a trabajarlo desde esta parte del ADN y empiece a limpiarlo desde el vaso, hígado y páncreas, toda esta contaminación. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Este punto es muy importante, Ira, porque justo los movimientos que han hecho hasta el momento las células, el sistema nervioso y la estructura de su cuerpo es gestionar los filtros que deben de existir en su existencia para que, aún a pesar de que estuviera en polaridades como las que se encuentra, su estructura poder de alguna forma correr o fluir todo lo consumido por el ambiente, pero lo que ella causó, Ira, fue que consumía del ambiente, pero el consumo nunca lo procesa, entonces como si estuviera inflado energéticamente. Ese fue el peso que ocasionó que de alguna forma su estructura reventara contra ella misma, como una metáfora a no poder aguantarse más ni ella sola. Entonces esos filtros lo que están haciendo es liberar esos espacios y hacer que las comunicaciones entre ella y todas sus versiones sean como más establecidas y cordiales. Ok, entonces fíjate, quiero que empiece a entender lo que significa ahora en esta nueva estructura la aceptación, la reconciliación, confiar en su intuición, aceptar lo que ella es completamente, o sea, estoy hablando de absoluto respeto de lo que ella es,
tanto en energía masculina como femenina y sobre todo en actitudes masculinas y en actitudes femeninas. Quiero que empiece a transformar la forma en que la reacción de las creencias se va acumulando hasta bloquear la mente y sentir que merece el castigo, sentir que merece tener pavor y miedo para vivir miedos compulsivos en esta parte del contagio de la sociedad o de la vida por las creencias que los demás han hecho acerca de juicios de su propia energía o de energía similar a ella. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Hazte cuenta, Ira, que en este momento ya se tarda un poco más por lo que está haciendo el comando es retumbar como estructuras que están conectadas a sus sonidos. Estos sonidos, Ira, recorren como por todo su cuerpo, como líneas que se van como reestructurando. Por ejemplo, en el sistema que faltaba como por trabajar de los principales, que es el óseo, observo, Ira, ya que entro a esa estructura ósea, como si tú ves el hueso o ves la lámina interior del hueso como si fueran cuadrículas completas, ella te mantenía energéticamente una deficiencia que le hacía no conectar, no ser uniones, y tenía cuadros que intentaban tragarse esos cuadros y no había contornos definidos. Entonces, estas estructuras de sonido lo que están haciendo es reconstruir a partir de la aceleración las estructuras que van a guiar la forma en que los huesos también se conectan y se compactan contra su cuerpo. Pero eso no solamente es en impacto de potencia, porque este ya lo he vivido mucho, sino más bien en impacto de como convivencia y ver cómo solidificar toda su estructura. Ok, aquí hay una parte muy importante. Quiero que empiece a potenciar todas sus habilidades intuitivas para empezar a desarrollar la forma de eliminar todos estos miedos adquiridos de otras vidas y que van acumulando como esta brea, como esta suciedad, como esta mugre en todos los programas de miedo. Y quiero que lo empiece a limpiar a nivel genético, a nivel histórico, a nivel energético. Quiero que extraiga todo esto, que cancele la forma de volverlo a hacer y quiero que resuelva de una forma nueva todas estas estructuras de miedo. Y quiero que empiece a trabajar vaso para esas impurezas, hígado, páncreas e intestinos. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Aquí, Ira, todo el movimiento vuelve a girar como si su cuerpo eje hiciera como movimiento como de la rosa de los vientos. Y es que la estructura que ya se separó y que está en el centro, ahora sí empieza a accionar dentro de los mismos comandos. Y es Okay. como si esa estructura empieza a abrir sus brazos, a abrir sus piernas, pero también abre como la estructura de su caja torácica para comenzar desde aquí, Ira, desde su centro, a conectar funciones de los meridianos energéticos que no se Uh-huh. tocaban o Uh-huh. no se entrelazaban, y al unir o al crear las uniones, observo cómo la energía empieza a correr por su cuerpo de una forma diferente. Quiero que empiece a reconfigurar estos campos morfogenéticos a través de la estructura de ir transformando todos los vacíos que generaba, primero, a través del aparato digestivo, donde ella gestiona esta parte emocional y su cerebro. Quiero que empiece a transformar la parte en que su sistema urinario y su hígado empiezan a sentir que no puede liberar la contaminación y quiero que empiece también a trabajarlo en el liberar culpas en el aparato reproductor. Ay.
¿Me escuchas, Ira? Sí. Y haz de cuenta, Ira, que ahí es donde llegas al punto en donde se puede observar con mayor atención esta diferenciación que hay entre opuestos dentro de su ser. Es como si su estructura justamente de mujer, desde su útero hasta sus partes íntimas, revelan, Ira, estas conexiones de atrocidades hacia sus propias características físicas, como también las del sexo opuesto. Es como si es ahí en esta estructura de su sexo en donde se encuentran los mayores ataques de lo que ella entendería como las traiciones humanas. Pero lo que el comando está haciendo, Ira, es que movilicen toda la estructura para a través del ombligo y el vientre colocar delante de nosotros como una unión energética que representa todas esas potencias. Quiero que empiece a limpiar todo su sistema linfático y a fortalecer todo su sistema inmunológico. Y quiero que lo trabaje desde la médula y el sistema nervioso central junto con los huesos, que lo vamos a trabajar junto con el sistema endocrino. ¿Sí me escuchas, Ira? Sí. Lo que está haciendo el sistema endocrino y ahora en conjunción a los sistemas que ya se unieron como esta nueva estructura de ella, es focalizar su energía en puntos importantes. Por ejemplo, en este punto lo que observo que tiene que ver con el cerebro, en puntos importantes en el cerebro que le permiten comenzar a controlar y como a crear la estructura de todo lo que empieza a converger en ella, Ira. Y su sistema linfático, de lo que está encargando en este momento energéticamente, es de llenar, solidificar y como erradicar aquellas conexiones débiles que pudiera haber en su energía que no están sostenidas por en realidad una unión, sino más bien un aprovechamiento. Y como en el primer comando sacó todo eso, Ira, el aprovechamiento va conectado con las demás sensaciones de densidad y de ahí sale la envidia, la culpa, el resentimiento, la traición, todo empieza a ser quitado de ella. Ojo, como siempre aclaro, no porque nunca más la vayan a volver a traicionar o no pueda sentir una traición, sino más bien que las estructuras de traición que había en su ser no tienen esta característica fatalista debido a que ya no provienen de una infección, sino que dependerán de la experiencia en específico. Quiero que empiece a equilibrar toda esta parte del sistema óseo, pero también con esta parte del sistema muscular. Y quiero que lo haga a través del sistema circulatorio y del sistema respiratorio, empezando a transformar toda la fortaleza de los músculos y también la estructura de los huesos para que empiece a reorganizar y a formar esta fortaleza en su estructura física, biológica, pero también energética que necesita. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Aquí Ira observo que empieza a haber cambios ya trascendentales en la presentación de su campo, Ira, porque este comando lo que hace es ampliar, pero ampliar no solo de tamaño, sino ampliar la estructura de la mente para poder crear mejores como peticiones y también formas de tránsito de experiencia que ya no se carguen. Y observo, Ira, por ejemplo, que estas placas de terminación de pensamiento, claro, como cualquier humano las produce como láminas de existencia, pero ya no viene ese corte, esa infección que automáticamente la enfermaba, sino más bien viene una estructura ya diferente, más relacionada con sus propios deseos que con los deseos o fatalidades que alguien más pudo haber acometido, por ejemplo. Y observo que todo su sistema emocional ya se mueve bastante, o sea, empieza ella a regenerar y a reconciliar muchas ideas, como pues sí, buscando algún tipo como de madurez también. Entonces aquí quiero que empiece a equilibrar la forma en que el encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco encefálico empiezan a tener una comunicación y sobre todo una comunicación neuronal. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Todo lo relacionado, Ira, con la estructura de su mente que está proyectando, presenta una nueva forma en la que fusiona
Las estructuras duales, Ira, haz de cuenta que es a través de su mente en esta nueva estructura racional que presenta ahora sí las estructuras duales. Aquí es donde automáticamente y por conciencia inteligente de su alma, ella empieza a intercambiar y a liberar todas estas promesas que hizo hacia cualquiera de los dos sexos, siendo ella representante de cada uno o alguna estructura física de convivencia que haya existido representando a uno o al otro. Y es que su trascendencia, por ejemplo, era con el rechazo entre sexos, venía incluso en la forma en la que convivía ya en las existencias. Entonces, ahora que ha liberado esto, lo que observo, Ira, es que las fusiones energéticas son mucho más covalentes y mucho más intrínsecas, más como si no se viera, pero ahí está la calidad. Entonces, quiero que empiece a gestionar la nueva forma de acomodar o de recalibrar las emociones con el cerebro. ¿A través de qué? De la actividad metabólica, a través de la forma en cómo ella vive ciertas obsesiones o ciertos pensamientos conscientes o inconscientes de violencias reprimidas. Y quiero que empiece a trabajar toda esta parte del sistema límbico, toda esa parte del tálamo, hipotálamo, toda esta parte de la hipófisis y toda esta parte de la estructura media del cerebro. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Y aquí lo que yo observo es la unión o más bien, la comunicación importante entre sus órganos vitales. Observo, Ira, que su corazón en específico, está creando una nueva función energética que le permite aumentar su potencia de bombeo. No porque vaya a existir un bombeo exagerado, pero el bombeo va más allá de solo el hacer plac, plac y aplastarse. Va también del movimiento y del ritmo que empieza a agarrar la energía en su cuerpo, y es ahí donde crea el primer cambio. Sus pulmones, Ira, aparecen como sostén de este cambio primero que hace con el corazón, y alimenta y oxigena toda su estructura para liberar los espacios vacíos, y al momento de volver a unir después de la respiración, sentir con mayor particularidad los lugares específicamente constrictados, no sé cómo explicar, contracturados. Y después, Ira, entran el cerebro, su útero, sus riñones y sus hígados, y el hígado, perdón, porque es ese como el segundo empuje que requiere la estructura para energéticamente se solidifique. Y esta imagen que teníamos de la cosa así como azotada, se encuentra ya delante de nosotros como la Yamilet y sus versiones detrás de ella, pero poco a poco las versiones, cada una está bajando la energía porque entienden la trascendencia de lo que ella realizó, el cambio. Quiero que empiece a transformar todo el lado bioquímico de las emociones que la hacen interactuar con esa parte del cerebro que va generando esta forma como de producir pensamientos tóxicos, y produce esta toxicidad que no la deja de alguna forma liberarse. Quiero que empiece a transformar todas las propiedades electromagnéticas, primero de todo su sistema endocrino otra vez, junto con los huesos, junto con su sistema digestivo, su sistema reproductor. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Aquí, Ira, por ejemplo, observo cómo aparecen las estructuras proyectivas de lo que tendría que ver su relación entre ahora que acepta sus polaridades bien asimiladas. Observo que la primera línea que aparece es la línea como de lo que entenderíamos como abundancia, pero que está relacionado en este caso como aparece sí directamente a su estructura como monetaria. Es como si esta aceptación de sus ambas partes le puede dar a su estructura la conciencia de una abundancia y un éxito muy diferentes a los que provenían como pues de esta tristeza absoluta, y es que era una depresión absoluta que venía desde el no poder sostener que todo lo que se le plantea en la vida pueda destruirse en cualquier momento, y sobre todo con el ligero exageramiento
de que lo hacía en comparación de hombre y mujer. Y Ok. eso lo hacía más grave para ella. Ok, entonces quiero que empiece a transformar la forma en la que ella entiende la lealtad, el compromiso, la devoción y sobre todo el sacrificio a partir de todas las formas artificiales que ha aceptado de vivir en forma reactiva de acuerdo al sistema, al entorno y no a lo que ella realmente está pensando y diciendo, sino que también esta contaminación de todos los campos con los que ella convive es como si ella absorbiera toda esta estructura de esos campos electromagnéticos, electroestáticos, de todo esto. Sí, Ira, es como si todos estos magnetismos que habitaban en su ser, que estaban obviamente infectados y cargados de malos conceptos, eran los que propiciaban estas caídas directas a sus placas de existencia, Ira. Ahora que observo que el magnetismo mismo y la estructura metálica de lo que es ella, a partir del fulgor de su calor, de su decisión, de la intensidad de su luz, también se reestructura. No cambian porque no son necesario que cambien, sino más bien se reposicionan para que en esta fluidez que ahora tienen los órganos internos también los esté manejando su sector pues más energético, como si el sector energético se activara como protección a la compensación de lo otro, ya no como un ataque, sino como una unidad. ¿Ok? Quiero que empiece a transformar la forma en que ella se empieza a liberar de todos los paradigmas que vive para convertirlos en una enfermedad o en una forma de manipulación o en una forma de sufrimiento o en una forma de vivir el dolor y el sacrificio. Sí, irás de cuenta que si ella entra como con un estado de reconciliación y de paz, en donde ya no concibe cómo su estructura pudiera crear el mismo aprisionamiento que ella existió, y no lo, fíjate, no lo deja de hacer en esta neutralidad desde el, ay, ya no quiero que le pase nunca a nadie, sino porque más bien su alma entiende que no hay necesidad de cargar estas polaridades para poder crear como una existencia fija, y elimina muchas aceptaciones que ya no desea para poder transitar como en estas nuevas ideas, por decirlo de alguna manera así. Pero hay Entonces, como mucha reconciliación, eso. eh, mucho, como quiero decir, encariñamiento, pero no encariñamiento que suena apego, más bien como mucha comodidad y conciencia en esa parte específica, Ira, del rechazo lo polariza, pues lo cambia. Quiero que empiece a liberar toda la forma en la que ha vivido a través del juicio, a través del odio, a través del señalamiento que la hace sentirse débil y esta parte de empezar a, ¿cómo se dice? A vivir hasta cierto punto un racismo, no sé cómo se puede decir, hacia la energía femenina y hacia la energía masculina en todos los planos de existencia y en todos los tiempos. Sí, Ira, ¿me escuchas? Sí, Aquí la estructura del tiempo es muy fantástica en la forma en la que Yamilet lo observa, Ira, porque con la conciencia de cómo viajaba entre una existencia y la otra, ajá, sobre todo en la zona de los sueños, ahora su parte energética puede entender que los aprisionamientos pueden provenir desde los mismos deseos de sanación del entorno que uno en la unidad, que muchas veces no puede querer un cambio, gestiona. Es como cuando la gente se obsesiona, por ejemplo, en cambiar al otro sin observar su propia inferencia o aguja o paja, como dicen en el ojo, sino más ajá. bien ella eh, ahora convive con esa paja, puede entender las estructuras oposicionantes y puede decidir tanto abrazarlas bien o mal, pero ya no con esta afectación energética. O sea, quiero dar a entender que pues la traición es traición a nivel físico. Sí, Puede ser que mucho concepto de su emocionalidad no cambie la forma en la que se sigue explotando en ocasiones, pero ya no hay afectación, o sea, ya no hay trascendencia de afectación
y sobre todo hay un camino muy abierto a la madurez energética, pues que le puede permitir empezar a plantearse estas cuestiones sin ese dolor, sin ese resentimiento, que como tal y como energía existe en su cuerpo, sobre todo en su cuerpo adolescente, que puede sentir resentimiento hasta porque no le abras la puerta de la calle, por ejemplo. Ujú. Es una emoción que existe mucho en su estructura. Ok, quiero que empiece a transformar la forma en la que ella se relaciona con diferentes adicciones a votos y a compromisos en todos los planos de existencia, donde quiero que empiece a entender el merecimiento a partir del orgullo de lo que ella puede lograr y hacer, y no el merecimiento a través del castigo, del señalamiento. Quiero que empiece a transformar la forma en la que ella se ve y en la que ella se siente en relación a todo lo que le toca vivir, pero porque ella lo decide y no porque otros le han dicho cómo tiene que ser. Quiero que empiece a transformar en todos los planos de existencia la forma de ir recreando la estructura de pensamiento, y quiero que empiece a liberar completamente su mente a través de sus sentidos. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Aquí es donde yo observo, Ira, que ella trabaja perfectamente en un principio como un poco lento, pero ahora de manera estructurada sus conexiones con las divinidades, Ira. Las divinidades en ella o en cualquier estructura van más allá, por ejemplo, de la concepción de un dios, sino más bien las divinidades también desde la percepción de lo que representa un arquetipo, por ejemplo, la divinidad de su estado femenino y la divinidad de su estado masculino, Ujú. entendiendo esas estructuras pues como un abrazo más que como una lucha, una aceptación de la una y en la otra, en donde en su interior no debería de existir el conflicto porque nunca se gestó ahí como tal, sino pues como en el caso de esta existencia lo toma directamente y lo hace suyo y lo transforma en sacrificio para poder de alguna forma ser ella la única que sufra la consecuencia del clan. Pero eso lo cambió por completo su estructura, a pesar, repito, a pesar de que pareciese rebelde o sin protocolo, forma más que nada parte de la forma de su edad también. Ok, quiero que empiece a eliminar todos los procesos en que todos los filamentos empiezan a generar una viabilidad de comunicación y de entrega. Quiero que empiece a fortalecer la forma de transformar la comunicación de su ADN a través de los cromosomas, eliminando todas las resistencias tóxicas de las memorias aceptadas consciente e inconscientemente para vivirlas de otros en esta vida. Sí, ya ahora ya no tiene esta necesidad ella de alimentarse del entorno, sobre todo en esta existencia como esta tercera Yamilet, que ahora se encuentra como en una etapa joven, libera esas gestiones como demasiado asfixiantes que traía de sus estructuras de creencia y ahora más bien convive como en calor, como en calidez con su entorno, pero porque principalmente ella ha encontrado el centro de lo que es ella y ella ha encontrado poder separarse entre los problemas que pudieran representar una cercanía directa pues a las versiones máximas de esta masculinidad y feminidad. Al final, para cualquier adolescente o niño, ese arquetipo del hombre y la mujer primero son sus padres. Uh-huh. Y en esa estructura ahora ella puede habitar con mucho mayor paz porque justamente eso es lo que cambia. Esas estructuras arquetípicas ahora ella las puede transformar en versiones mejores o incluso en ejemplos de su propia versión personal. Ok, Nico, quiero que me respondas. Situación de dolores de brazos y rodillas, ¿cómo la ves? Yo lo que observo, Ira, es que el impacto que tuvo energéticamente cada que creaba una repercusión física, ella se adolía tanto por el impacto físico como por el impacto energético. Entonces creaba
una doble fractura, bueno, un doble aporreamiento, que alguna de su estructura tenía que padecer, y la que la padecía era la parte más física, la parte que se veía al final con todas las deficiencias posteriores a los golpes energéticos también, y su fisicalidad se dolía. Observo que ahora que ya no se encuentra ni azotada, ni apretada, ni con el campo energético desgarrado, poco a poco su cuerpo físico va a empezar como a liberarse de cuestiones que incluso ya ni siquiera son compatibles o que pueden conectar con ella. Esta forma de descalcificación, ¿cómo la ves? Yo observo que cuando ella hizo vibrar sus células, Ira, en ese momento que mandaste un comando, todas las células recuperaron una tonalidad de color que hicieron que se repercutiera por todo su cuerpo e incluso su campo energético, y yo ya no la observo en ese sentido vulnerable, ya no. Esta situación de el artritis que dicen que puede padecer según los estudios que le están haciendo. Yo lo que observo, Ira, es que la calidad con la que ella gestiona su como existencia o supervivencia, no sé por qué sale la palabra supervivencia, pero sí, la forma en la que nosotros vamos viviendo y rescatando nuestras existencias, en ella hay un estatuto madurativo que se establece, pero fíjate, se establece de una forma ni siquiera aprisionante o como de forma de ejemplo, porque ella ya estas placas de pensamiento ya no las desea configurar como parte de sus decisiones, sino más bien es a través de ese comando en el que tú, Ira, hiciste que aumentara sus sentidos sensoriales, Mm. que ella empieza a través de sus sensaciones a gestar estas decisiones. Esa sensación de lupus o de contaminación sanguínea, ¿cómo la ves? Yo observo, Ira, que retiró todos los aspectos de la infección energética. A nivel físico, observo que la infección como tal no existe, pero sí existe pues la deficiencia alimenticia energética, o sea, al Ajá. final es en este momento en el que ella se encuentra explotando no nada más las sensaciones que tenía para la sesión, sino todas las sensaciones que tiene como ser humano y de esa edad. Ahora puedo percibir cómo energéticamente todo lo toma de una forma mucho más, pues por no repetir, estructurada, mucho más acomodada. Ok. ¿Cómo la ves tú entonces ahora energéticamente? Yo la veo como lo que decirá una energía bastante movida, rebelde hasta cierto punto, pero ahora muchísimo, con muchísimo movimiento que no existe al inicio de la sesión, pero está totalmente anulada. Observo que su energía se mueve de un lado para otro. Claro, está gestando uniones emocionales, pero ya no tiene estas placas dictaminantes de lo que tenía que ser o no su vida, o incluso lo que tenía que ser o no los momentos en que no tuviera vida también. Ok, entonces pregúntale a Yami si tiene algo que decirle a su mamá y sobre todo a esta parte suya física que ve la sesión, o que verá la sesión. Si das de cuenta que la estructura de lo que es energía se posiciona de frente y dice, no puedo gestar mi vida a partir de los errores de aquellos que se encuentran a mi alrededor, Ujú. pero sí puedo aprender de las acciones que suceden para entender la forma en la que yo me siento. Y es como si ella irá a la parte que es ella energética, hace un movimiento que la estabiliza por un momento y puedo observar las líneas energéticas y de existencia de ella, cómo también limpiaron y maduraron todos estos puntos de traición. Ok, muy bien. Entonces, ¿estás listo para regresar? Listo, Ira. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectado de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y sientes cómo tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, poderoso y enérgico. Respiras profundo y a tu tiempo abres tus ojos.
¿Cómo te sientes, Nico? Bien, Ira. Bien, se salió el cliente, yo creo que se le fue la luz o algo pasó, pero bueno, ya nos dirá él si la sesión permite publicarla y si permite publicarla, quiero pedirles a todos ustedes que entren a nuestra página web www.iracemahipnosis.com, le den clic a todas nuestras redes sociales para que nos sigan y que entren a nuestros retos en Telegram, que nos escriban a nuestro correo info@iracemahipnosis.com o al WhatsApp más 52 479 204 49 73. Voy a cortar la grabación y nos quedamos. Bye.